En la convención demócrata, el 11 de agosto de este año, Joseph Biden presentó a su compañera de fórmula que haría el papel de vicepresidenta. Y en este sentido, la elección o la selección de Biden hacia Kamala Harris ha sido considerada muy oportuna por satisfacer las dos características que debe satisfacer un candidato a la presidencia. La primera es que la representación formal que la senadora Kamala Harris, senadora por el estado de California, ofrece es que es una mujer talentosa, evidentemente, por el estado de California, es decir, que es del lado oeste de los Estados Unidos. Siempre se pretende que haya una cobertura geográfica en las posiciones electivas y además que es de origen afroamericano. En realidad es de un origen jamaiquino e hindú. Sus padres son de esas nacionalidades y en consecuencia la hace afroamericana para los estándares raciales de los Estados Unidos. Y ella tiene presente esa característica de minoría racial en la política del país. Formalmente entonces su representatividad está totalmente cubierta porque ha habido muy pocas mujeres candidatas a la vicepresidencia y todo indica que ella será la primera mujer exitosa en ocupar el cargo de vicepresidenta. Pero por otro lado, y quizás sea lo más importante, la representatividad sustantiva la legitima a Harris como una candidata idónea para la vicepresidencia, porque sus políticas públicas que se derivan de su actuación como funcionaria de alto nivel en el estado de California la acreditan en temas muy controvertidos. Esto es importante saber cómo piensa el vicepresidente o la vicepresidenta de este país, porque durante 8 ocasiones los vicepresidentes han ocupado la presidencia e incluso los vicepresidentes no son figuras decorativas, sino que, por ejemplo, pueden tomar actitudes de defensa hacia el presidente, porque ellos son presidente pro tempore del Senado, que es el órgano que puede enjuiciar políticamente al presidente. Entonces, no es un inquilino de un edificio oscuro que tiene un telescopio, por cierto, en Washington, sino que es un funcionario que puede tener un protagonismo muy importante. Veamos cuál ha sido su agenda en temas importantísimos. Sobre el aborto. Sobre el aborto, si bien Harris, como fiscal en California, ha apoyado ciertas medidas restrictivas del aborto, y con eso ha visto que la Iglesia Católica, que es la principal organización que se opone al aborto, la ha apoyado, pero guarda una actitud ambivalente respecto de la prohibición del aborto. Quiero suponer, siendo de California, que es un estado que realmente está a favor del aborto bajo ciertas circunstancias, claro, con el debido marco regulatorio en la ley, quiero suponer que podría en un momento dado la Harris pues decidir a favor del aborto. Y esto es fundamental porque la Suprema Corte de Justicia está integrada por ministros que son ratificados por el Senado. Siendo Harris de origen en el Senado y además presidenta, si es que es vicepresidenta, presidenta pro tempore del Senado, ella podría en un momento dado favorecer la presencia de un candidato a ser ministro de la Suprema Corte
favorable o por lo menos no contrario al aborto. Como saben ustedes, en 1973 la Suprema Corte declaró inconstitucional la ley de Texas que prohibía el aborto, y gracias a esa resolución judicial es que la Suprema Corte ha confirmado los derechos reproductivos de las personas, aceptando las prácticas de aborto bajo ciertas circunstancias. Entonces, eso es muy importante, que haya una senadora vicepresidenta en estos tiempos. Harris también demostró un papel muy activo en las acciones afirmativas. Las acciones afirmativas se denominan como aquellas acciones que el gobierno establece para favorecer el ascenso o la integración de las minorías discretas e insulares, como dice una jurisprudencia de ese país, a los cargos públicos, a los contratos, a las concesiones, etcétera. Que no haya una discriminación de parte del gobierno para el acceso de estas minorías. En los años 80, por ejemplo, estas acciones afirmativas tuvieron una presencia muy importante en la educación, permitiendo que minorías étnicas o minorías de ese país tuvieran acceso a la educación superior. Tener acceso a la educación superior significa, en muchas ocasiones, la diferencia entre las prácticas de discriminación y las prácticas de integración racial. Entonces, ella siempre ha afirmado su posición favorable a las acciones afirmativas. Ella también ha tenido, porque fue fiscal en California, una posición sobre la pena capital, es decir, la pena de muerte. La mitad de los estados en la Unión Americana favorece la pena de muerte y la otra mitad no. Ella, por su actitud como fiscal en California, tiene una posición favorable a eliminar la pena de muerte. Ella tiene también una posición clara respecto a la justicia penal, precisamente por su experiencia como fiscal de California, y ha estado enfocada más a la readaptación de los reclusos, y quizás su explicación en el estado no fue muy satisfactoria, porque mencionaba un argumento muy pragmático. Está a favor de la readaptación porque en las cárceles ya no caben los reclusos, y en consecuencia es mejor tener reclusos que se rehabilitan y salen de las cárceles. Pero esa fue la argumentación que mencionó. Su conducta respecto de la política de drogas. Ella ha apoyado la legalización de la marihuana, sobre todo para usos de entretenimiento, como se le dice, aunque ha tenido algunas veces una actitud dubitativa. Pero esa actitud dubitativa cede ante la condena de criminalizar el uso de la marihuana y de otras drogas, cuando en California ha visto que se aplica las penas por este consumo de drogas fundamentalmente a las personas negras, a los afroamericanos. Es decir, hay una clara discriminación en la persecución de los delitos en Estados Unidos. Lo vemos todas las noticias donde la brutalidad policíaca ha matado o ha lesionado seriamente a presuntos responsables que son afroamericanos, y que la policía, sin ningún rigor, sin ninguna compasión, disparan y lesionan gravemente a las personas. Entonces, ella está en contra de eso. Por lo tanto, preferiría ella legalizar las drogas en ese sentido. En materia educativa. Quizá es una posición muy interesante de parte de Harris, porque ella apoya las políticas de integración de las minorías raciales a la educación superior.
haciendo que los niños vayan de un distrito pobre, generalmente de minoría, afroamericanos o latinos, y vayan a tomar cursos a escuelas públicas en otros distritos que están más favorecidos. Es tan consistente su política que la llevó a enfrentarse en debates previos para la selección de candidato demócrata contra Biden. Biden tenía una posición un poco más moderada al respecto, pero ella confirmó que la integración racial en las escuelas tenía que tener las últimas consecuencias. Las armas. Como saben ustedes, este es un tabú para el americano, el tratar de regular el uso de las armas, porque supuestamente la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos les otorga el derecho que los conservadores como Trump lo consideran radical, da a portar armas y poder conseguir armas en cualquier tipo de establecimiento comercial. En realidad, Harris está de acuerdo, porque es un derecho constitucional, en la segunda enmienda, que haya la posibilidad de portar armas para la defensa personal del ciudadano, pero ella sí ha votado y ha aclarado que debe de haber antecedentes que sean checados para cada persona, es decir, que no se dé indiscriminadamente el permiso y las armas a cualquiera, cosa que los republicanos no aceptan. Y finalmente, el aspecto de migración. El aspecto de la migración es importante porque, bueno, siendo ella una minoría étnica y consciente de que es primera generación de migrantes en los Estados Unidos, tuvo un comportamiento como fiscal en San Francisco, en donde ella apoyó las sentencias de los tribunales de San Francisco, federales pero ubicados en San Francisco, contra la militarización de la frontera con México. Esto significa que tiene una conducta importante respecto de la migración y favorable a la migración en los Estados Unidos. Cabe mencionar, o más bien agregar, que evidentemente México, en la situación migratoria con Estados Unidos, tiene detrás de sí toda una fuerza de trabajo que desde Centroamérica recorre el territorio mexicano rumbo a los Estados Unidos. Esto ha provocado una gran fuerza humana de trabajo que se ubica sobre todo en estados receptores de la Unión Americana y que cualquiera de nosotros puede ver trabajando en los servicios de restaurante, en la jardinería, haciendo un trabajo que no corresponde a otras personas, a otros ciudadanos, y que lo hacen muy bien. México en ese sentido, entonces, es un terreno de cultivo para trabajo productivo de los Estados Unidos. Nuestro país, entonces, es un país de tránsito hacia Estados Unidos. Las fronteras de México con Estados Unidos son fronteras porosas, como se les denomina, porque no se pueden cerrar ni siquiera con muros, ni de manera permanente. Una frontera no puede ser clausurada, digamos. Y cuando las fronteras se clausuran, como en Berlín al fin de la Segunda Guerra Mundial, no llega un político americano como Ronald Reagan para decir que tiremos esa barrera, tiremos ese muro. Ojalá que en el futuro se pueda decir que se tiren ese muro. Ese muro ha sido producto también de los demócratas. Clinton lo empezó y Trump, republicano, lo quiere culminar. Por cierto, lo quiere culminar en medio del escándalo, no solamente por la afrenta que hacia México representa, sino porque los que manejan financieramente el muro, como Steve Bannon, que fue el asesor principal de Trump para estas cuestiones,
pues está ahora siendo investigado y acusado por el desvío de $1 millón de fondos para el financiamiento de ese muro. Entonces la corrupción pareciera que empezó con el muro de Estados Unidos hacia México. Pero ese muro, digo yo, trata de evitar algo que es inevitable. La migración es un derecho fundamental, tradicional del ser humano. Por eso América se pobló por la migración de Asia, de Polinesia o de donde haya venido. Pero el origen del continente, el origen humano del continente viene de otras partes. El continente estaba despoblado. Entonces, ¿cómo va a parar un murito con todos los millones de dólares que se quiere y algunos que se vayan a desviar por la burocracia americana para detener esa migración? Ahora, esta tendencia es muy negativa porque también contagió a México. México tuvo en algún momento y tiene todavía problemas con la migración centroamericana en nuestro país, en donde nuestro país, en un principio, por la Ley General de Población, también imitó las normas americanas criminalizando la migración indocumentada. Paso equivocadísimo que México ya corrigió. La indocumentación de los migrantes es considerada como una falta administrativa y, en todo caso, merecedoras de un arresto, pero no es considerada como un delito, a diferencia de los Estados Unidos. Espero que México sea consciente de que no debe de imitar lo negativo de Estados Unidos en ese punto. Estados Unidos también provocó la migración de Centroamérica hacia su territorio. En la década de los 80 del siglo XX, permitió el asilo del pueblo salvadoreño por las guerras intestinas que tenía, y eso motivó una cadena migratoria muy importante. Entonces, esto creo que nos debe de poner a reflexionar la situación de México como país que está en medio, es un puente de la migración de América del Sur, la verdadera América del Sur y América del Centro. Y pues ese es un punto que debemos de tomar en cuenta en nuestra política exterior. Como les decía, hay 8 vicepresidentes que han ocupado la presidencia. Al principio fueron presidentes porque el presidente en turno falleció por causas naturales o porque el presidente en turno falleció debido al asesinato de su persona. El primer caso de un vicepresidente que asciende a la presidencia se da en 1841 en los Estados Unidos. El presidente que fallece es Benjamin Harrison, que tiene una tradición política importante en ese país. Su padre había sido firmante del Acta de Independencia de los Estados Unidos, y él y después su descendencia también ocupan posiciones importantes en el gobierno de ese país. Harrison había adoptado por primera ocasión la postura de ser un presidente muy fuerte, muy vital, muy poderoso. Lo podríamos denominar un macho, y esa era la conducta que quería él transmitir. Pero su hombría se dobló ante un invierno en enero de 1841, cuando toma posesión, y toma posesión con el más grande discurso de inauguración que se conoce, y su vestimenta no estaba apropiada para el frío de Washington en ese momento, por lo que al mes de inaugurado como presidente, sucumbe ante una neumonía y muere a causa de la neumonía. Le duró un mes el cargo. Y el vicepresidente en turno fue John Tyler.
Tyler, Tyler. Tyler tuvo que luchar un poco contra el carácter de presidente en funciones o vicepresidente ya como ocupando la presidencia, porque era la primera vez en donde se iba a establecer la vicepresidencia como titular del presidente de la presidencia. Bueno, a Tyler, como había ascendido a la presidencia por las circunstancias de la muerte de Harrison, se le llamaba coloquialmente su accidencia, es decir, que había subido por un accidente a la presidencia. Lo que es importante de Tyler es que ofrece en 1841 el estatus de Estado a Texas. El siguiente vicepresidente que asciende a la presidencia es un ilustre desconocido de apellido Fillmore, Millard Fillmore, que en 1850 sustituye a un presidente bien conocido para México, a Zacarías Taylor. Es bien conocido porque Taylor participó en la invasión a México desde 1848. Y por sus méritos en campaña, yo diría que para la tragedia de México tenía méritos en campaña este general, muere siendo presidente por causas naturales y asciende a Millard Fillmore. El siguiente presidente que muere asesinado, que es el primer presidente asesinado, es Abraham Lincoln. Y Lincoln muere asesinado mientras ve una obra de teatro en el Teatro Ford de la ciudad de Washington. Y Lincoln llega a un entendimiento con Benito Juárez para que se evite una invasión de Estados Unidos ante la intervención de las tropas francesas con la intervención francesa. Pero el vicepresidente de Lincoln, que asciende a la presidencia, es Andrew Johnson, que tampoco es conocido, pero que Johnson toma el poder y tiene mucha rivalidad con el Congreso, de tal manera que uno de sus actos es considerado crítico, violatorio de la Constitución, y Johnson fue el primer presidente, que antes era el vicepresidente de Lincoln, en ser enjuiciado políticamente. Es decir, a diferencia de México, que viene con la tradición española de los juicios de residencia, donde desde los virreyes su desempeño en el cargo era enjuiciado por un tribunal, despojado ya el funcionario de todo cargo, y hay un juicio de residencia que evalúa el desempeño de la autoridad anterior. En Estados Unidos y en México, nosotros somos de la tradición de enjuiciar políticamente al funcionario. Y Andrew Johnson fue el primer presidente enjuiciado a través de este nuevo sistema. Veremos todas sus implicaciones, quizás, si nos acompañan. Ojalá que pudieran ustedes indicarnos si quisieran suscribirse a estas entregas en el canal que estamos presentando a ustedes. Muchas gracias.